magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. Voy a proponer de entrada 3 casos constitucionales que muestran los problemas que se producen al aplicar el derecho en el caso de conflictos de derechos. Bueno, los casos son los siguientes. El caso del Tribunal Constitucional alemán, que siempre pone Robert Alexy, que es el famoso caso de la revista satírica Titanic, una revista que se publicaba en Alemania y que publicó en 2 números consecutivos unos comentarios que podían lesionar el honor de un militar alemán que había quedado en una operación militar tetrapléjico. Entonces era una revista satírica y situada a la izquierda y antimilitarista. Le llamó en uno de sus números asesino nato. Esto hay que comprenderlo en el contexto de una ironía que siempre realizaba la revista y llamaba a las diversas personas a las que se refería con algún apelativo. Por ejemplo, ciudadano nato llamaba al presidente de la República Federal en un número, y en otro número subió de tono la revista y llamó a este militar, un alemán Krüppel, que es parecido al inglés, tullido, podemos decir, tullido, le llamó. Este militar presentó una demanda por lesionar su derecho al honor, parece razonable, y bueno, las diversas instancias resolvieron de diversas maneras. Al final el Tribunal Constitucional resolvió diciendo que asesino nato estaba dentro de la ironía que la revista podía tener, porque veremos con Alex si la infracción era leve o moderada, después veremos esto, el derecho al honor. En cambio, tullido era una afección grave al derecho al honor y superaba la libertad de información, y fue condenada a la publicación e indemnizar al militar. Un caso típico de conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión, la libertad de información. Esto sucede en todos los tribunales del mundo. Todos los tribunales tienen problemas en delimitar cuál es el derecho que en este caso resulta vencedor en la pugna entre ambos derechos. El segundo supuesto es un caso del Tribunal Constitucional Español que ocurrió a principios de los años 90 en España, que podemos llamar el caso del cura, del sacerdote, cura de Io. Io era una pequeña parroquia, un pequeño pueblo en Galicia, en el norte de España. Hubo un conflicto que salía bastante en la prensa, que es, hubo algunos ciudadanos gallegos que decidieron practicar el nudismo en algunas playas de Galicia, y esto enfadó a algunos vecinos de Galicia, que no les parecía bien que otros practicaran el nudismo, y iban y afeaban la conducta de los nudistas, o incluso les tiraban piedras, etcétera, a los nudistas. El diario País envió un periodista a cubrir estos conflictos, y el periodista publicó una noticia en el diario El País que decía: el cura de Io, es decir, el sacerdote de una pequeña parroquia Io, el cura de Io anima a sus feligreses con un palo en la mano a agredir a los nudistas. Y había una foto con un señor con un palo y otra gente detrás que se dirigían a la playa contra los nudistas. Pero el periodista se confundió, no era el cura de Io. Nunca el cura de Io hizo esto, aunque era alguien que se parecía al cura de Io, y él preguntó a varios vecinos y todos le dijeron que sí era el cura de Io. O sea que él hizo lo que los tribunales demandan de los periodistas, actuó con la diligencia debida, ¿no? El test de malice, dicen en inglés, ¿no? Con diligencia debida, actuó, pero se equivocó. El cura de Io presentó una demanda
ante los tribunales españoles, llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional español también decidió que este era un caso en que la libertad de expresión, la libertad de información vencía sobre el derecho al honor y la propia imagen, en este caso del cura de Ío, porque el periodista había actuado con la diligencia debida al contrastar la noticia. Claro, no se puede exigir a los periodistas, esto es otra discusión, no podemos exigir a los periodistas que solo publiquen noticias verdaderas y si no publican noticias falsas entonces tienen el deber de indemnizar, porque si hiciéramos esto pues los periodistas publicarían muchas menos noticias, no se atreverían, porque es obvio que ellos no lo pueden saber con seguridad si es verdadera. Entonces lo que se exige no es la verdad, sino, como se dice en los tribunales, la veracidad, y la veracidad quiere decir que la noticia sea verdadera o, si es falsa, esté contrastada diligentemente. Estos casos que les propongo llevan a pensar que, en realidad, los conflictos son siempre entre estos derechos de la personalidad, el honor, la propia imagen, la intimidad y la libertad de información. Y son muchos de este tipo, pero no son los únicos. Voy a proponer otro caso resuelto por el Tribunal Constitucional Español, en donde el conflicto es, por raro que parezca, entre el derecho a la vida y la libertad religiosa, que es un caso muy distinto. El caso es el siguiente, yo lo he llamado, en algunos trabajos he publicado así, el caso del niño Marcos, porque se refiere a un niño pero no muy pequeño, un niño de 14 años, Marcos, que era un pequeño pueblo español en el norte pero más hacia el este que Galicia, en Huesca, Vallobar se llama el pueblo, cerca de los Pirineos de Francia. En Huesca, un niño cayó yendo en bicicleta, un niño de 14 años, tuvo una caída en bicicleta. Y los padres no le dieron más importancia, pero después, a partir de esta caída, tuvo determinadas hemorragias y la cuestión se complicó y los padres empezaron a preocuparse. Y, ya se lo digo de entrada, los padres, la familia, eran testigos de Jehová. Y esto produjo el problema. Fueron a un hospital, en Lérida creo la primera vez, a un hospital cercano, y entonces ellos sabían que con un menor de edad no podían negarse a la transfusión de sangre. Entonces los médicos lo estudiaron, dijeron: necesita una transfusión de sangre, necesita necesariamente una transfusión de sangre. Los padres sabían que ya tenían experiencia de esto y sabían que no podían oponerse a la transfusión de sangre con menores de edad. Se fueron a otro lugar del hospital con algunos amigos y a rezar o lo que fuese, y dejaron al hijo con los médicos para que sucediera la transfusión y olvidarse un poco del problema. Pero claro, el hijo tenía 14 años, no 3 años, y el hijo se resistió a que le transfusieran, a que le transfundieran la sangre, porque era contrario totalmente a esta convicción. Se puso muy nervioso, se arrancó los tubos en diversas ocasiones, por razones médicas también, que la sentencia explica, no era aconsejable practicarle una anestesia, y los médicos al final se sentían incapaces de producir la transfusión de sangre. Entonces los médicos acudieron a los padres para que los padres convencieran a Marcos de que dejara que se realizara la transfusión, para que le convencieran. Y los padres se negaron. Los médicos dijeron: no podemos hacer nada. Lo llevaron a otros hospitales para conocer si había una alternativa a la transfusión de sangre, un tratamiento alternativo, y no lo encontraron. El juez de instrucción y primera instancia de la zona se enteró de que el niño estaba en casa cada vez peor, y al final ordenó con un auto que una ambulancia fuera a buscar al niño e ingresar al hospital. Bueno, el niño salió con la ambulancia hacia, creo, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y lamentablemente ingresó cadáver en el hospital. Entonces el fiscal decidió acusar a los padres, y decidió acusarles por homicidio. ¿Por qué por homicidio? Bueno, arguyó que los padres estaban en una situación que los penalistas llaman posición de garante, deber de posición de garante, y que esto era un homicidio en comisión por omisión. Al haber omitido convencer a Marcos que se dejara hacer la transfusión de sangre, al haber cometido esta omisión habían generado la situación en la que
Marcos murió. Fueron condenados por el Tribunal Supremo Español a una pena de prisión, que les habría obligado a ingresar en prisión, porque por el primer delito en España no se ingresa en prisión si es menos de 2 años de cárcel. Pero este era más de 2 años de cárcel y habrían tenido que ingresar en prisión. Los abogados de los padres de Marcos acudieron al Tribunal Constitucional en recurso de amparo. Y el tribunal se preguntó sobre si el derecho a la vida, que protege el delito de homicidio en este caso, podía entrar en conflicto con la libertad religiosa de los padres y de Marcos, porque el tribunal consideró Marcos no era un niño de 3 años, era un niño de 14 años con convicciones ya, con lo cual, aunque no podía prestar el consentimiento totalmente válido, firme de un adulto, no era irrelevante cuál era su posición acerca de sus creencias religiosas. El Tribunal Constitucional decidió que la sentencia del Supremo vulneraba la libertad religiosa de los padres de Marcos y que en este caso vencía la libertad religiosa. Por lo tanto, con esto yo muestro que la libertad religiosa entra en conflicto con, en este caso, el derecho a la vida. Parece un caso más extraño de conflicto, pero posible, se dio y así decidió el Tribunal Constitucional en España, causando otro de los problemas de conflictos institucionales que me han dicho que también hay en Perú, que hay en España entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué son problema estos casos? ¿Cuál es el tipo de problema que estos casos son? Un problema no solo del derecho, sino de la razón práctica. Porque decidir un caso concreto en derecho, pero en general, también en filosofía moral, en general, consiste en mostrar que este caso concreto puede ser subsumido, por eso se dice la subsunción en derecho, puede ser subsumido, puede demostrarse que es una instancia de un caso genérico regulado por una norma que le atribuye una determinada solución normativa. Así es como se entiende aplicar el derecho. ¿Qué es aplicar el derecho? Mostrar que a este caso concreto le es aplicable una regla general, una pauta general, una norma general, que correlaciona el caso genérico del que este caso concreto es una instancia con determinada consecuencia jurídica, solución normativa que establece la decisión individual, la sentencia, el fallo de la decisión judicial. Esto es aplicar el derecho. Y esto es, en realidad, resolver problemas prácticos. Bueno, en filosofía moral, muchas veces, la filosofía moral kantiana, por ejemplo, es una filosofía moral que piensa que no puede haber conflictos entre nuestros deberes morales, porque si hubiese conflictos entre nuestros deberes morales, entonces se violaría la racionalidad práctica. Y por esto Kant defendía una moral que a veces se ha considerado en cierto modo rigorista. Por ejemplo, Kant defiende que debemos decir siempre la verdad. Siempre. Siempre significa siempre. Si decir la verdad es una obligación para Kant sin excepciones. Esto produce una moral muy rigorista, porque no debemos decir la verdad incluso cuando decir la verdad comporta un perjuicio muy grande para un inocente, por ejemplo. Debemos decir la verdad también en este caso. Entonces, por esta razón, muchos filósofos, entre los cuales un importante filósofo británico, David Ross, sostiene que los deberes morales no son deberes concluyentes, sino solo son prima facie, con esta expresión. Son prima facie, pueden entrar en conflicto entre sí, y cuando entran en conflicto entre sí, y ahora veremos esto, hay que determinar cuál vence. Es decir, no piensa de un modo tan rigorista la moral kantiana. Pero claro, ¿cuál es el precio de no pensarlo de un modo tan rigorista? El precio es, entonces, ¿cómo se hace este, digamos, equilibrio, ponderación, balance entre estas pautas para saber cuál es la aplicable? ¿Cómo debemos hacer el balance entre el deber de decir la verdad y el deber de ayudar a los inocentes, el deber de cumplir las promesas y el deber de decir la verdad, que puede entrar en conflicto algunas veces también, etcétera, los deberes morales en general? ¿Cómo hacemos? Además, en algunos casos muy graves, esto
plantea dilemas y plantea hasta qué punto nuestra moralidad es reconstruible racionalmente como un conjunto de pautas racionales. Hay dilemas importantes en la, digamos, literatura y en los estudios de filosofía moral. Por ejemplo, hay uno muy famoso que siempre se pone, que cuenta Jean-Paul Sartre, como si fuese un caso que él había oído verdadero, que se lo preguntó a él un joven durante la Segunda Guerra Mundial, en el libro El existencialismo es un humanismo, que es un libro importante de Jean-Paul Sartre, este filósofo francés. Jean-Paul Sartre dice que se dirigió a él un joven diciéndole que tenía un dilema porque él era contrario a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un hermano suyo había fallecido luchando con la resistencia francesa y él creía que tenía el deber civil, digamos, de unirse a la resistencia francesa. Pero por otro lado tenía una madre enferma que necesitaba de sus cuidados y se unía a la resistencia francesa, la vería mucho menos y lo podría cuidar mucho menos. Entonces, la pregunta que se plantea en este dilema es ¿qué vence en este debate? ¿El deber de cuidar a la madre, el deber filial o el deber civil de unirse a la resistencia? Bueno, casos. Estos problemas del derecho son solamente la especificación de un problema de nuestra razón práctica, de un problema de cómo enfrentamos las decisiones en casos que se producen conflictos. Por eso lo muestro con cierta calma por esto. Hay una posición extrema que es la posición kantiana, que sigue siendo atractiva para algunos. Hay que tener una posición generalista y no deben haber excepciones y las reglas deben estar redactadas de un modo que no entren en conflicto con otras. Jürgen Habermas, que además ha sido muy respetuoso con las reglas que Alexis desarrolló en la teoría de la argumentación, no está de acuerdo con Alexis con la ponderación y piensa que la ponderación es como un modo de, digamos, dar demasiada entrada a que nuestros derechos dejen de ser, como él lo llama, un muro cortafuegos, un cortafuegos ante lo que se puede hacer. Si permitimos, quiere decir Habermas, que los jueces puedan ponderar los derechos, entonces nuestros derechos no establecen una protección tan clara como sería deseable en su teoría. Luigi Ferraioli también piensa que los conflictos entre principios son una cuestión, digamos, que da demasiado poder a los jueces y que es demasiado lo que llama el constitucionalismo principialista y que en realidad los problemas de aplicación de principios constitucionales no son diferentes de la aplicación de reglas y no hay este problema. Bueno, es una, digamos, pulsión generalista. Esto existe. En un extremo tenemos el generalismo. En el otro extremo, entre los filósofos de la moral y los filósofos del derecho y los teóricos jurídicos del derecho, hay la otra posición, que es la posición particularista. Una posición de acuerdo con la cual nunca podemos establecer, antes de conocer un caso concreto, cuáles son nuestros deberes, porque siempre el caso concreto puede mostrar otra fase de, digamos, conflicto de deberes. Me explico un poco lo que quiero decir. Todos aceptaríamos seguramente que es un deber moral, que es nuestro deber cumplir nuestras promesas. Pero entonces, si alguien dice esto, el particularista le puede contestar: ¿siempre debemos cumplir nuestras promesas? Si alguien promete a otra persona matar a un tercero, ¿debe cumplir la promesa y matarle? No, diría no. Debemos cumplir nuestras promesas, reformulemos el principio, siempre que no comporten la comisión de acciones inmorales. Bueno, seguro que debemos cumplir nuestras promesas siempre que no comporten la realización de acciones inmorales. Debemos cumplir nuestras promesas si fueron dadas bajo amenaza, por ejemplo, aunque no sea inmoral lo que prometemos. No, tampoco. No, debemos cumplir nuestras promesas que no comporten la realización de acciones inmorales siempre que no fueran otorgadas bajo amenaza o intimidación. Bueno, por ejemplo, si yo prometo darle $100.000 a alguien porque me amenaza con secuestrar a mi hija, entonces yo no debo cumplir esta promesa, diríamos, esta promesa es nula, diríamos. Bueno, nunca debemos cumplir nuestras promesas aunque fueran otorgadas bajo amenaza. Bueno, los
filósofos de la moral que piensan en todo dicen, ¿y si un torturador bajo amenaza promete dejar de torturar? ¿Debe dejar de torturar? Sí, debe dejar de torturar. Debemos cumplir nuestras promesas, aunque sean bajo amenaza, si son el cumplimiento de nuestras obligaciones morales, etcétera, etcétera, porque esto siempre, todavía podemos pensar más excepciones. Y la visión de los particularistas es, no podemos establecer reglas, pautas que atrapen absolutamente nuestros deberes morales. Y lo mismo podríamos decir con los deberes jurídicos. No hay modo, esta poco la objeción de algunos realistas jurídicos y de los defensores de este movimiento que en algunos años tuvo mucha importancia en Estados Unidos, Critical Legal Studies. No hay modo de congelar en determinadas pautas nuestros deberes jurídicos porque siempre es posible establecer excepciones. Siempre es posible, ante el caso concreto, establecer excepciones. Siempre es posible imaginar algún supuesto que no habíamos imaginado hasta entonces, en donde lo que parecía valer deja de valer. Este es el otro extremo, el extremo particularista. En el extremo generalista no hay conflictos, en el extremo particularista no hay principios, no hay pautas previas aplicables. Ninguno de los dos parece una gran idea si nosotros tenemos que tomar decisiones de aplicación del derecho en casos concretos. Ninguno de ambos parece que nos satisface suficientemente, porque produce una especial frustración esta situación. Tenemos un rango de opciones intermedias considerable. Este es el problema grave, pero tenemos entre el generalismo y el particularismo cabe un rango de opciones importante. ¿Cómo podemos clasificar este rango de opciones? Bueno, podemos clasificarlo del siguiente modo. Podemos decir que los principios constitucionales que establecen derechos tienen dos dimensiones. La dimensión de la fuerza del principio y la dimensión del alcance del principio. La dimensión de la fuerza del principio es la aplicabilidad del principio. ¿Es aplicable? ¿Cuándo es aplicable el principio? Esto es la dimensión de la fuerza. La dimensión del alcance del principio es aquellos casos a los que el principio se aplica, aquellos casos que el principio regula. Esto es, la fuerza se refiere a la aplicabilidad, el alcance se refiere a los casos que regulan. Bueno, hay dos estrategias, como uno puede ver. O bien mantenemos el alcance y disminuimos la fuerza, o bien, insisto, mantenemos el alcance y disminuimos la fuerza de los principios. Esta es la estrategia proporcionalista que ahora explicaré con cierto detalle, la estrategia que sostiene Robert Alexy y otros muchos. Y la otra posición, la que yo trataré de defender y vindicar, es la posición que podemos llamar especificacionista. Por esto, por especificacionismo, significo reducir el alcance pero mantener la fuerza. Los principios mantienen su fuerza pero ven reducido su alcance. Digo, el proporcionalismo alexiano reduce la fuerza pero mantiene el alcance. El especificacionismo reduce el alcance pero mantiene la fuerza. Debemos distinguir entre principios y reglas, dice Robert Alexy. Las reglas se aplican a los casos y cuando entran en conflicto o bien una es excepción de otra, dice Alexy, o bien una pierde la validez para siempre, porque por ejemplo lex posterior ha derogado a la prior, o por ejemplo lex superior ha derogado a la inferior, o bien, dice Alexy, es una excepción de la otra, como pasaría más o menos en lex specialis, o bien suprime la validez, cancela la validez de la anterior. Esto dice Alexy. En cambio, los conflictos entre principios no. ¿Por qué para Alexy? Es importante darse cuenta de esto para Alexy. Para Robert Alexy, los principios son lo que él llama mandatos de optimización. Mandatos de optimización. Entonces los principios se pueden conseguir gradualmente en alguna medida. ¿Mandatos de optimización de qué? La libertad de información es un mandato al legislador y a los gobiernos, a los poderes públicos, de que en la medida de lo posible optimicen la consecución de una sociedad que respeta totalmente la libertad de información, la libertad de expresión, donde la libertad de expresión es lo máximo posible.
lo máximo posible compatible con los otros derechos que deben ser optimizados, el honor, etc. Esto es discutible. Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero han discutido esta forma de entender los principios de Alexi, porque han dicho que mandatos de optimización vale para las directrices. Por ejemplo, cuando las constituciones establecen que se debe preservar el medio ambiente. Por ejemplo, esto es un mandato de optimización. Se puede preservar el medio ambiente de diversas maneras. Pero los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa, no son mandatos de optimización, dicen Atienza y Ruiz Manero. Son principios que cuando son aplicables lo son de manera determinante y se aplican todo o nada y se respeta la libertad de expresión, no mandatos de optimización. Yo creo que llevan razón en esto Atienza y Ruiz Manero, pero esta es la posición de Alexi. Entonces Alexi, a partir de esto, construye el modelo de la aplicación de principios que entran en conflicto, el modelo proporcionalista. El proporcionalismo tiene 3 etapas. En la primera etapa de conflicto en los principios debe verse si la limitación de uno de los dos, es de adecuación, es adecuada, es decir, sirve realmente para mantener el otro derecho, realmente sirve. Si es necesaria, con esto quiere decir el test de necesidad, quiere decir Alexi, bueno, si no hay un modo menos gravoso de salvar el principio. Es decir, en el caso, por ejemplo, del caso que Alexi pone, del caso del Titanic, si es necesaria, si es adecuada, quiere decir, es adecuado limitar, por ejemplo, la libertad de información en el caso que no se prohíba llamar tullido. Bueno, es adecuado, porque eso preserva el derecho al honor. ¿Es necesario? Bueno, esto es otra discusión, pero parece que es necesario no llamar tullido para preservar el derecho al honor. Y ahí está el núcleo de la posición de Alexi, si es proporcional en sentido estricto. Si es proporcional en sentido estricto. Si es proporcional en sentido estricto, quiere decir si es el modo más óptimo, más eficiente de sacrificar un derecho preservando el otro. Si este es el modo en que se sacrifica menos un derecho y se preserva más el contrario. Este es el test de proporcionalidad. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la administración de justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo.